del examen el día miércoles. Entonces vamos a realizar nuestro primer examen el miércoles 27. Ok, el examen es a la hora de clase. Les envío en ese momento las preguntas y las preguntas de asignación. Van a ver que el documento del examen pues tiene como 20, 30 preguntas, algo así, pero ustedes van a tener una lista de asignación que les va a decir cuáles son los 4 o 5 ejercicios que le corresponden a cada quien. ¿Ok? Entonces, se ve bastante largo, pero pongan atención en cuáles son los exámenes, en los ejercicios que ustedes tienen que realizar. Después de eso, ustedes tienen más o menos 45 minutos, 50 minutos para realizar el examen y los 10 minutos extra de la clase utilícenlos para hacer el escaneo, ¿de acuerdo? Escaneen el examen, mándenlo, tómenle foto, bueno, como les sea posible hacer el envío, ¿de acuerdo? Ya que lo envíen al Classroom, ahí voy a crear una tarea que va a ser el examen 1. Se evaluarán los exámenes, los evaluarán Fernando y Valeria para este curso. Y, y después de que hagan las evaluaciones, vamos a sortear entre los alumnos unos 5, de 5 a 10 de ustedes para realizar una revisión de examen, ¿ok? Entonces, no es más que una videollamada donde nos reunimos el estudiante, yo y los ayudantes. Es personal, no va a ser frente a todos, obviamente, y revisamos su examen, revisamos que ellos le puedan defender lo que escribieron, ¿ok? Esto con el fin de que se evite que cometan plagio o que alguien más les resuelva el examen. Nos ponemos a revisar las preguntas, que ellos sepan qué es lo que escribieron, que ellos sepan cómo es que resolvieron el examen, ¿de acuerdo? Y si no hay ningún inconveniente y se dictamina que el estudiante puede defender perfectamente su examen, se queda la calificación y listo, ¿de acuerdo? Si el estudiante tuvo errores en el examen, no se van a corregir durante esta revisión, ¿ok? Pero si se ve que el estudiante no puede defender su examen porque no fue algo que él escribió, en ese caso vamos a cancelar el examen, ¿de acuerdo? Se cancela el examen de ese estudiante y si pasa 2 veces, lo doy de baja de la materia. ¿Ok? Esa es la dinámica. Bueno, para este examen vamos a tener van a tener una última ayudantía el martes 27. Justo un día antes van a ver a Yesenia y van a poder platicar con ella sobre las dudas que tengan de la guía, ¿ok? Y conmigo voy a tener una sesión de dudas. Bueno, van a tener una sesión de dudas el lunes 25. Ok, entonces el lunes 25 nos vemos conmigo y toda la clase va a ser de dudas. Entonces, trabajen las dudas que tengan respecto a la guía, ¿ok? O a la clase. Si tienen alguna duda de lo que se vio en la clase, avísenme y lo reexplico, lo checamos o vemos el detalle que faltó, ¿ok? Y si es una duda de la guía, muy bien, pues me avisan cuál es el inconveniente y aquí mismo revisamos esa duda, ¿ok? Entonces ya tenemos estas 2 fechas, una fecha de una clase de dudas conmigo y la de examen. El martes, como les digo, va a ser una ayudantía normal, pero dudas de la guía. Bueno, mientras eso pasa, nosotros vamos a seguir con el capítulo 2. Al menos para la clase de hoy, ¿ok? La clase de hoy, pues seguimos con el capítulo 2 para proseguir con los temas y empezar a introducir todo lo que viene en la siguiente evaluación. El capítulo 2 se llama Variables aleatorias discretas. Ok. Este capítulo trata sobre fenómenos aleatorios discretos, como ya les había platicado, en los que podía utilizar, bueno, el caso es que digamos, el espacio muestral, los posibles resultados de un experimento aleatorio
son un conjunto discreto, y por discreto nos referimos a un conjunto finito o a lo más numerable, ¿ok? Entonces, discreto se refiere a conjuntos finitos o a lo más numerables. ¿Okay? Cuando hablamos de algo discreto, estamos pensando en conjuntos finitos o a lo más numerables. El asunto es que los podamos contar, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo de cosas discretas, ¿vale? Entonces, por variables aleatorias, nosotros, la parte discreta que vamos a estar trabajando va a ser precisamente omega, ¿ok? Al rato bien les definiré lo que es variable aleatoria, pero ahorita quisiera decirles qué clase de cosas vamos a estar trabajando en este capítulo. Van a ser cosas discretas, es decir, conjuntos finitos o a lo más numerables, y el conjunto con el que vamos a estar trabajando en ese sentido, pues va a ser omega, ¿de acuerdo? Entonces omega va a ser un conjunto que a lo más es finito, digamos como dos entradas posibles, 1 y 2, o todos los números naturales, 0, 1, 2, y así hasta infinito. ¿Okay? No es que estos dos sean iguales, es un O. Debo poner aquí el O. O igual a esta cantidad, o igual a otras cantidades, o lo que sea, ¿ok? Todo eso es con lo que vamos a trabajar. Y no conjuntos no numerables, como podría ser el caso de un intervalo, por ejemplo, el intervalo 0, 1, ¿ok? Este conjunto no es con lo que vamos a trabajar, estos de acá sí, ¿ok? Tampoco vamos a trabajar con conjuntos grandes, como podría ser del cuadrado, o todos los números reales, o todas esas cosas, ¿ok? Finitos o numerables. Cualquiera de esas dos ideas es lo que vamos a estar trabajando nosotros, ¿ok? Vale. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo que se trata esto de variables aleatorias. Ok, entonces, para introducir la idea voy a ver un ejemplo. Y después, la definición de lo que son las variables aleatorias. Vale, el ejemplo dice lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una moneda, ¿ok? Y entonces, esta moneda vamos a lanzarla, ¿ok? Repetidas veces. Lanzamos una moneda muchas veces. Bueno, 5 veces. ¿Ok? Y sabemos que la probabilidad de que la moneda nos arroje un sol es igual a, no sé, cualquier cantidad, digamos, P minúscula, que es un número que se encuentra entre 0 y 1. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces ustedes pueden concluir inmediatamente de esto, por lo que ya han visto en el capítulo 1, que la probabilidad de que la moneda arroje un águila es igual a 1 menos P, ¿verdad? Por complementariedad. Es algo que ya manejan fácilmente ustedes. Entonces, bueno, este es un experimento como los que hemos manejado muchas veces. Lanzamos una moneda, sabemos cuál es la probabilidad de águila, cuál es la probabilidad de sol, y podemos calcularle probabilidades a eventos que nos interesan. Bueno, ahorita el evento que nos va a interesar va a ser un conteo, ¿ok? Entonces, vamos a definir a una variable, digamos, x, que nos mida el número de soles en los 5 lanzamientos. Ok, entonces yo voy a decir, ¿cuántos soles observé en 5 lanzamientos? ¿Vale? X igual al número de soles en los 5 lanzamientos.
Entonces, este es un experimento un tanto interesante. Voy a contar cuántos soles hay ahí adentro. El número de respuestas pues puede ser interesante, ¿ok? Nosotros tenemos aquí en todo este experimento de lanzar 5 monedas, un omega que es chistoso, ¿ok? El omega posible de este experimento tiene un montón de posibilidades un poco raras. Entonces, de aquí podríamos nosotros notar que omega es un conjunto bastante grande. De hecho, omega podría ser, todas las posibilidades de este lanzamiento son todos los, bueno, vamos a ponerlo mejor acá. Omega es un conjunto que contiene un montón de cosas. Por ejemplo, tiene que salga águila en el lanzamiento 1 y que salga águila en el lanzamiento 2, que salga águila en el lanzamiento 3, en el 4 y águila en el 5. Ese es un posible resultado de lanzar 5 veces la moneda. Después, tiene la posibilidad de que salga sol en el primero, águila en el segundo y así sucesivamente águilas hasta llegar al águila en el 5. Después podría salir sol en el primero, sol en el segundo, intersección, otras cosas. Y bueno, ustedes podrían contar la cardinalidad de omega, por eso llevamos análisis de combinaciones, ¿cierto? De hecho, sabemos que la cardinalidad de omega, los posibles lanzamientos totales, pues van a ser, digamos, de 5 monedas que tengo acá. Me interesa saber, por cómo lo estoy poniendo aquí, o puedo analizarlo como combinaciones o como ordenaciones, ¿ok? Entonces aquí podría poner tantas águilas como yo quiera y tantos soles como yo quiera, de esta forma. Y tal vez me interesa cuál salió aquí en el primero, que puede ser el 3 y el 4 salieron soles, el 1 y el 2 salieron águilas. Y si me interesa el orden en el que están ocurriendo estos de aquí, pues lo calculo como una ordenación, ¿ok? Digamos, aquí en este de aquí, pues sí hay orden porque están ocurriendo las cosas así. Si yo analizara omega como nada más cuántos soles y cuántas águilas ocurrieron, bueno, pues podría tener que omega es, digamos, 0,5, que serían 0 soles, 5 águilas, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1 y 5,0. Estos son todos los posibles resultados en ese caso. Ocurrieron 0 águilas, 5 soles, 1 águila y 4 soles. Y así son todos mis resultados. Si los quisiera yo ver como en qué casilla entró cada uno de los dos, pues bueno, tendría estas posibilidades. ¿Sí se entienden estas diferencias? Entonces, bueno, son cosas que se analizan en el capítulo 1 y que me imagino que en sus ejercicios han estado peleándose con esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, en el caso en el que me interesa el orden, así como está esta omega, ¿cuáles son todas las posibilidades? Bueno, pues tengo 5 casillas y 2 posibilidades para el primero, 2 posibilidades para el segundo y así sucesivamente hasta acá, 2 posibilidades para todos, ¿ok? Entonces, utilizo mis principios de análisis de combinaciones, el principio fundamental del conteo, y yo sé que entonces la cardinalidad de este omega es 2 a la 5, ¿ok? Que serían precisamente las ordenaciones con repetición de 2 elementos en 5 lugares. Y ya, 2 a la 5 es toda la cantidad de cosas que puedo hacer. O puedo tomar un omega más o menos diferente y decir que omega son las parejas de la siguiente forma: 0,5, vector, 1,4, y así hacia abajo hasta llegar al 5,0, que ya les describí hace rato, ¿ok? Y este omega me dice cuántos soles y cuántas águilas hubo. Es fácil para nosotros contar que la cardinalidad de este omega es igual a 6, ¿ok? Entonces aquí tengo 2 cardinalidades que se pueden contar fácilmente. Esta se hace exhaustivamente, ¿ok? ¿Cuántas posibilidades hay para el primero? Son 6 posibilidades, pueden ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, y por cada una de ellas solo hay una posibilidad para el segundo.
Si yo les digo exactamente cuántos soles o cuántas águilas hubo, ustedes me dicen cuántas hubo del otro. Eso es inmediato. Entonces están relacionados directamente. El asunto es que, bueno, hay mucha diferencia entre estos dos, pero depende de qué es lo que van a calcular de probabilidades, saber cuál me sirve. Si yo quisiera saber en el experimento cuál fue el resultado del tercer lanzamiento de la moneda, este de aquí no me sirve porque este omega no me dice esos átomos muestrales, ¿ok? Este omega de acá no me serviría para llevar a cabo ese cálculo de probabilidades que está acá. Y si yo quisiera saber cuántos águilas, la probabilidad de que hubiera 3 águilas en los lanzamientos, puedo utilizar este omega. Me parecerá un poco complicado porque no puedo utilizar aquí la medida clásica, ya lo saben, pero aquí sí lo podría hacer. ¿Okay? Aquí sí, porque tengo todos, aunque ambos me podrían medir al experimento que tengo en cuestión. Bueno, eso solamente es una aclaración sobre cómo consideramos a nuestros resultados, ¿ok? Cómo vamos a medirlos. Si anotamos exactamente dónde ocurrieron las cosas, pues tenemos repetición aquí, y si no anotamos cómo ocurrieron las cosas, no tenemos repetición en este caso, ¿ok? Entonces, solamente me interesa saber cuántas son las posibilidades de cada uno y ya. Bueno, eso es todo por ahí. Entonces, solamente pensando en los resultados. Posibles resultados de mi variable que definí aquí, ¿ok? ¿Cuáles son los posibles resultados de X? ¿Okay? Los posibles resultados de X pues son precisamente 6, ¿ok? De hecho se ven en esta parte, porque si yo mido la cantidad de soles, bueno, pues es la primera entrada de este vector que está acá, como lo definí, ¿ok? Entonces esto de aquí es igual a 0 soles, 1 sol, 2 soles y así hasta llegar a 5 soles, ¿ok? Entonces son todas las posibilidades que puede darme esta variable que yo estoy midiendo. Y como solo cuento el número de soles y no me interesa el orden, bueno, pues mi omega total es de tamaño 6, ¿ok? Todas las posibilidades que están ahí adentro. Y ahora vamos a calcular probabilidades para esta variable. Vamos a calcular la probabilidad de que tome todos estos valores que están aquí. Calculamos. Calculamos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que esa variable que yo definí, el número de soles, sea igual a 0? ¿Ok? O sea, observar 0 soles. Entonces, bueno, pues eso es lo mismo, observar 0 soles es un evento, ¿ok? Y la única posibilidad en la que esto puede ocurrir sería este de acá, ¿ok? El primero de estos. Y esto sería A1 intersección A2 intersección A3 y, bueno, casi todos. Intersección A4 intersección A5, ¿ok? Y puedo calcularlo de dos formas, ¿vale? Puedo utilizar, podría utilizar la medida clásica. El asunto es que no todos tienen la probabilidad en un medio, no es una moneda justa porque me están diciendo que la probabilidad de sol es P. Entonces, si lo hiciera con la medida clásica tendría ese problema. Necesito que todo sea justo para esa medida. Recuerden que eso lo vimos en clase. Entonces, lo que voy a utilizar es el hecho de que los lanzamientos en sí son independientes, ¿ok? Siempre se va a considerar que si yo lanzo una moneda varias veces, los lanzamientos entre sí no dependen entre ellos, ¿ok? Sé que es una hipótesis que se tendría que decir desde el principio y normalmente en los ejercicios se los pondré así, pero sepan que si no se da esa información en algo así, al menos ustedes deben checar el experimento y pensar, bueno, ¿son independientes estos eventos o no lo son? Y en este caso, bueno, es muy claro que van a ser independientes porque no te dicen ninguna posibilidad de que dependan el uno del otro. ¿Ok? Lanzo una moneda y no importa cuánto salga en esa moneda, el siguiente lanzamiento pues va a ser otro totalmente independiente. Entonces uso la propiedad de independencia entre los lanzamientos
para calcular esta probabilidad que está acá. ¿Ok? Y esa probabilidad de ahí es la intersección de cosas independientes. Si utilizo la definición que vimos, esto sería la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2, por la probabilidad de A3, por la probabilidad de A4, por la probabilidad de A5. ¿Ok? Entonces el producto de las probabilidades es lo que me queda aquí. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de observar un águila en el primer lanzamiento? Aquí está. La probabilidad de observar un águila es 1 menos P. ¿Cuál es la probabilidad de observar un águila en el segundo lanzamiento? Pues también es 1 menos P, es la misma moneda. Y así sucesivamente hasta 1 menos P, que es la del 5. ¿Ok? Y obtenemos que esto es 1 menos P a la 5. ¿Ok? ¿Vale? ¿Todos bien? Todo bien. Entonces, si este de aquí, si P fuera igual a 1/2, entonces la probabilidad que estamos nosotros calculando, la probabilidad de que x0 sea igual a 0, de que x, perdón, sea igual a 0, nos quedaría 1/2 a la 5. ¿Ok? Noten que eso es lo mismo que 1 entre 2 a la 5. ¿Ok? Casos favorables solo es 1, como dijimos, entre casos totales, que es 2 a la 5. ¿De acuerdo? Entonces, funciona la medida clásica, aquí está, y es lo mismo, pero esto es una generalización de esa medida clásica, como lo estamos haciendo. Entonces, si la moneda es justa, la medida clásica me da la misma probabilidad que si utilizo estas formas, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, sí me da lo mismo utilizar una medida y otra, pero bajo las condiciones que así se requiera. ¿Ok? Entonces ya tenemos esta probabilidad. La probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a 1 menos p a la 5. Entonces, dependiendo quién es 1 menos p, pues bueno, esto podría ser muy pequeño. ¿Ok? Porque si 1 menos p, si p es cercano a 1/2, pues me va a dar algo bastante pequeño, al menos como ya lo vimos, ¿vale? Entonces, voy a calcular otra de estas, una un poquito ya más complicada. Vamos a calcular la probabilidad de que x1, de que x sea igual a 1, perdón. ¿Ok? Esta probabilidad es un poquito complicada, ¿ok? Porque conlleva varias posibilidades. Ya no solamente es este evento que está aquí, porque ahora tendría que observar un sol. Entonces, la probabilidad de observar un sol, pues, tiene varias opciones, ¿ok? Entonces, podría ser que yo observe un sol, después un águila en el lanzamiento 2, águila en el 3, bueno, águila en los demás, así hasta el 5, ¿ok? Esta es una posibilidad en el que el sol ocurrió en el primer lanzamiento. Unión. La otra posibilidad, el sol ocurre en el segundo lanzamiento, es decir, águila 1, sol en el 2, águila en el 3 y así águila hasta el 5. ¿Ok? Esta es la otra posibilidad y luego de eso puedo tener la unión de que el sol ocurra en el lanzamiento número 3, en el lanzamiento número 4, en el lanzamiento número 5. ¿Ok? ¿Hay dudas con eso? Entonces, ¿cuántos conjuntos voy a unir? Aquí tengo la unión de 5. exactamente 5 conjuntos, ¿verdad? El primero tiene al sol en el primer punto, el segundo al sol en el segundo, el tercero al sol en el tercero y así sucesivamente. Todos tienen, según cada uno, al sol en el primero, en el segundo y el tercer lanzamiento. Noten que lo que yo estoy haciendo es decir, si ocurrió un sol, pues repártelo en algún lugar. Digamos, tienes 5 casillas. Ahí están. Tienes 4 águilas, ¿ok? 4 as y un sol. ¿Cómo los reparto ahí adentro? ¿Ok? ¿Cuáles son todas las posibles formas de repartirlo? Y bueno, la primera es esta, que es la primera que ya describimos.
Y de ahí en adelante, pues, depende de dónde coloques al Sol. Lo puedes poner en el primer lugar, segundo, tercero, cuarto o quinto. Entonces son 5 posibilidades de estas, ¿vale? Ahora, estos eventos son ajenos entre sí. Este evento y este evento son ajenos. ¿Por qué son ajenos? Porque no puede ocurrir al mismo tiempo ambos, ¿ok? Yo no podría decir que el único sol ocurrió en el primer lanzamiento y al mismo tiempo el único sol ocurrió en el segundo lanzamiento. Eso ya no tiene sentido, no hay un experimento que haga eso factible, ¿cierto? Si ocurrió un sol, entonces ese sol tuvo que tener un único lugar, porque fue único el sol. Entonces, si tú me dices, no, pues el único sol ocurrió en el lanzamiento 1, pues ocurrió en el lanzamiento 1. Si ocurrió en el lanzamiento 2, pues ocurrió en el lanzamiento 2, pero no puede tener intersección con otros eventos, ¿vale? Entonces son ajenos y esto me quedaría la suma de las probabilidades de esas intersecciones. Esta es la probabilidad de Sol en el lanzamiento 1, intersección A2, intersección todo lo demás hasta A5, más la probabilidad de A1, intersección S2, intersección A3, así hasta intersección A5. Y luego más todo lo demás, ¿ok? Que son 5 cosas, como bien ya nos dijo uno de esos, la persona que habló hace rato. El asunto es que tengo 5 cosas que sumar, ¿de acuerdo? Y vamos a ver las probabilidades de ellos. Voy a utilizar el mismo concepto que utilicé acá. Esta probabilidad es de eventos independientes. Lanzamiento 1, lanzamiento 2, 3, 4. Entonces, la probabilidad la puedo calcular como el producto de las probabilidades. Esto sería P, que es la probabilidad de observar un sol, multiplicado por 1 menos P, 4 veces. Luego, más 1 menos P, por 1 menos P, por 1 menos P, por 1 menos P. Es decir, P por 1 menos P a la 4. Más todas las demás posibilidades y todas son la misma, P por 1 menos P a la 4. Que a fin de cuentas me dice, oye, obtuviste un sol y luego cuatro águilas. Y el orden no importa porque en la multiplicación ya no me importa el orden. No importa si multiplico primero 1 menos P, 1 menos P, luego P, y luego 1 menos P y 1 menos P, me da lo mismo. El orden de los factores en un producto finito no va a afectar el resultado, ¿ok? Entonces, en este caso puedo ordenarlos como yo quiera y quedarme con mis 5 posibilidades. Y como bien ya dijeron, esto es 5 multiplicado por 1 menos P a la cuarta. ¿Dudas con esto? No. Ok, y entonces la probabilidad de que x1, de que x sea igual a 1 es 5 veces P por 1 menos P a la 4. ¿Ok? Y ahí ya tenemos este de acá. ¿Vale? Y el inciso C, le puse ambos B. Ah, ¿verdad? Ahí está. El inciso C, vamos a calcular ya algo un poquito más general. Probabilidad de que x sea igual a cualquier cosa, ¿ok? Lo que sea, obviamente dentro de sus posibilidades. ¿Cuáles son sus posibilidades? Bueno, ya las dijimos aquí arriba. Puede tomar el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces le voy a dar cualquier valor posible de esta X. En particular, bueno, pues si X es la variable que estoy manejando, voy a darle la probabilidad de que valga X, ¿ok? Esta es una X minúscula y esta es una X mayúscula. Hagan mucha diferencia en eso para que no se confundan. La X mayúscula es una variable que me cuenta cosas, ¿ok? Como en el experimento que acabo de hablar, ¿ok? X mayúscula, aquí está. En muchos textos incluso las van a encontrar así, con las líneas arriba o las líneas separadas para que se haga mucho hincapié en que esta es mayúscula. Es lo más común. Yo lo escribo sin las líneas, solamente son líneas rectas y a veces ocupan pues todo el espectro de una mayúscula. Y la minúscula la uso con líneas curvas y son más pequeñas, ¿vale? Entonces, cuando pongo una mayúscula, pues hablo de una variable que me mide cuánto pasó de cierto experimento aleatorio.
¿ok? Y una X minúscula es un sustituto para cualquier número real, ¿ok? No es algo que me esté contando posibilidades, sino más bien es una variable real cualquiera, ¿ok? Entonces, hagan mucho hincapié en que hay diferencia entre mayúscula y minúscula, ¿ok? Y noten la diferencia en la escritura, ¿vale? Entonces, sé que es un poco enredoso, pero muy necesario para ustedes. Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a X? Es decir, aquí estamos a X minúscula. Esta es la probabilidad de observar X minúscula soles, ¿cierto? Entonces, si yo tengo X soles, noten que esto significa que el resto de los lanzamientos fueron águilas, ¿ok? Entonces, tuvo que ocurrir que 5 menos X águilas observadas, ¿ok? Es forzosamente que esto ocurra. Si observé X soles, entonces el resto, 5 lanzamientos menos los soles que observé, fueron forzosamente águilas en el lanzamiento. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Entonces, vamos a poner nuestras 5 casillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tengo que escribir a mis soles en el orden que yo quiera. Digamos aquí, sol, sol, águila, águila y águila. Ok, aquí fueron 2 soles. ¿Cuál es la probabilidad de esta corrida específicamente? Bueno, sé que este de aquí tiene probabilidad P, y este de aquí tiene probabilidad 1 menos P, este tiene P, y este tiene 1 menos P, y este tiene 1 menos P. Entonces, la probabilidad de esta racha específica es esta, y cualquier combinación que yo haga de ellas, es decir, pasar este sol para acá, o pasar esta águila para acá, y mezclarlos como yo quiera, va a tener la misma probabilidad, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que se observen en algún orden 2 soles y 3 águilas, nota aquí en algún orden, ¿qué orden? El que sea, ¿ok? La probabilidad es p cuadrada por 1 menos p al cubo. Ok, si le quito esto del orden, pues tengo que contemplar todas las uniones, como aquí arriba, que uní 5 veces los diferentes tipos. Pero si dejo así, en cualquier orden, en el orden que tú me digas, por ejemplo ok, este tiene probabilidad de p cuadrada por 1 menos p al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y Sí. si todos los órdenes tienen la misma posibilidad, la misma probabilidad, pues lo que resta es ver cuántos órdenes hay, como aquí. Todos tenían la misma probabilidad y yo solamente calculé cuántos había. Fueron 5, bueno, más bien alguien me dijo que eran 5, era cierto, y lo multipliqué por la probabilidad de todas ellas, que es la misma para todas, ¿ok? Entonces, ¿cuántos órdenes factibles hay? ¿Cuántas formas tengo de acomodar dos soles, perdón, y 3 águilas aquí? O, en caso general, ¿cuántas formas tengo de acomodar X soles en los lugares y quedarme con el resto, ¿ok? Bueno, pues esos son en realidad combinaciones, ¿ok? Porque miren, aquí, por ejemplo, ¿cuántas posibilidades tengo para poner los lugares del sol factibles, ¿ok? Tengo, digamos, un segundo, chicos, permítanme tantito. Listo, disculpen. Ok, entonces, para colocar esto, en la cantidad de posibilidades, en este pequeño ejemplito de 2 por 3, ¿ok? Bueno, vamos a colocarlo. Para la parte de arriba, yo ya tengo fijo cuáles son mis elementos, ¿ok? Hay 2 soles y 3 águilas. Entonces, al primer elemento que tengo aquí para colocar, tengo 5 opciones. Un sol, un águila, un sol, un águila y un águila. Después, mi segunda posibilidad es los 4 que me restan. Y después los 3 que me restan, después los 2 que me restan, después el único restante. Es como si yo tuviera aquí un saco
y en el saco tengo 2 soles y 3 águilas, ¿ok? Y voy a ir sacando cada uno y los pongo en el orden que vayan saliendo, eso es todo. Entonces, las posibilidades para eso, el total, son 5 factorial, porque son las permutaciones de 5 elementos que están aquí. El asunto es que hay algunas que son iguales. Por ejemplo, da lo mismo intercambiar este sol con este sol. Si los cambio, me da la misma combinación. Y si intercambio esta águila con esta de acá, me da la misma combinación. ¿Cuántas posibilidades tengo para intercambiar a 2 elementos? 2 elementos cualesquiera, bueno, sus posibilidades de intercambio son 2 factorial. ¿Ok? Y después, ¿cuántas posibilidades tengo para intercambiar a 3 elementos? Entonces, si puedo intercambiar a estos 3 de aquí, como se me dé la gana, en unos y otros, y da lo mismo, las posibilidades son 3 factorial. A fin de cuentas, esto fue lo que escribimos nosotros como las combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2 o de 3 en 3, que es exactamente la misma cantidad. Y el coeficiente combinatorio a veces lo escribimos como 5 en 2, ¿verdad? Eso solo es notación. ¿Dudas con la cantidad de posibles formas de esto? Entonces, esto fue para 2 soles. Si yo quisiera X soles, esto sería las combinaciones de 5 en X multiplicado por P a la cantidad de soles que ocurrieron por 1 menos P a la 5 menos X. Y ya está. ¿Ok? Por lo tanto, concluyo yo que la probabilidad de que mi variable que cuenta el número de soles sea igual a X minúscula, cualquier X dentro de sus posibilidades, es igual a las combinaciones de 5 en X por P a la X por 1 menos P a la 5 menos X. ¿Ok? Y esto solo funciona con X dentro de las posibilidades. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Si yo tomara un X minúscula que es igual a 6 o a menos 1 o a 25 o a 2.5, pues no tiene sentido. Esta probabilidad sería 0. ¿Ok? Entonces, esta probabilidad es igual a esto para estos X's y esta probabilidad de aquí es igual a 0 si X no se encuentra en ese conjunto, ¿ok? En el conjunto que acabamos de decir, ¿vale? La probabilidad sería 0 porque las únicas posibilidades son estas de acá. Entonces es importante que sepamos decir que cuándo vale 0 y cuándo vale lo que le corresponde, ¿vale? ¿Dudas? No. ¿Seguros alguien alguna duda? Yo entiendo que esta parte puede ser un poquito pesada, ¿ok? La duda que tengan, échenla, no hay problema. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Por qué salió ya en lo último de las combinaciones, por qué salió el P a la X? ¿Este de acá? Sí, justamente ese. Justo por esta parte, ¿ok? Tienes aquí estas dos soles y entonces la probabilidad es P por P, que te queda P cuadrada, y luego 1 menos P 3 veces, aquí le falta un paréntesis, ¿ok? Entonces te queda, este P te queda P cuadrada, y esos 3 de ahí te quedan 1 menos P al cubo. ¿En eso estamos bien? Sí, en eso sí estamos bien. Ok, entonces, después de eso, si tuvieras tu X soles, pasaría algo similar. Por ejemplo, nota aquí cuántos soles tuviste. Aquí arriba tienes 0 soles, ¿cierto? En la primera. Y esto es lo mismo que P a la 0 multiplicado por 1 menos P a la 5. Aquí tuviste un sol, un P a la 1 multiplicado por las 4 águilas, 1 menos P a la 4. Si tengo 2 soles, esto me queda P al cuadrado por 1 menos P al cubo. ¿Ok? Entonces, si tengo X soles, tengo que acomodarlos en un lugar y la probabilidad de cada sol es P. Entonces, si tengo X soles, cada probabilidad de ese sol es P. Entonces me va a quedar P por P, tantas veces como soles obtenga. Y el resto, los que multiplican 1 menos P,
son las águilas. ¿Cuántas águilas hay? 5 menos X. ¿Quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Duda como tal, no, pero ¿podría repetir cómo salió la P, por favor? ¿Cuál P te refieres, Karen? Disculpa. Como pusiste la P en mayúscula, me quedó un poco... No, ya con lo que acabo de explicar. Ok, va, está bien. Ok. Espero que sí. Si no, pregunta, no hay problema. ¿Alguien más? Repito, es una parte complicada. Si tienen dudas, es muy entendible. Está bien. Vale. Entonces, este me gusta mucho como introducción al capítulo 2, porque incluso sigue siendo eh, digamos, un tema muy afín a lo que acaban de ver, ¿ok? Entonces, les ayuda un poco con el análisis de combinaciones, les ayuda un poco a recordar cómo calcular probabilidades, estas ideas de independencia, de que si tengo eventos ajenos, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Son propiedades que utilicé en el capítulo 1 y que son la base de todo lo que van a hacer en probabilidad posteriormente. ¿Ok? Entonces, noten que empiezo el capítulo y tengo una necesidad absoluta de utilizar todas esas propiedades que estuvimos checando. ¿Ok? Las propiedades que les enseñé ahí son las básicas y al mismo tiempo son las que más se utilizan siempre. Todo el capítulo 1 es muy valioso y bueno, les digo, esto queda como una especie de recordatorio de algunos puntos, ¿vale? Entonces, es interesante que se puede dar una fórmula para calcular probabilidades de este tipo de cosas. Recuerden, hagan hincapié en que hay diferencia entre X mayúscula y X minúscula, y la X minúscula es justo lo que estamos evaluando aquí. Esto parece ser una función de cierto X. Tú me das una X y yo te digo cuánto vale la probabilidad. Y lo podría hasta graficar. Obviamente nada más lo graficaría en estos 6 puntos, pero bueno, puedo hacerlo. Y una pequeña observación. Ponerlo en verde. Observación. Yo podría calcular la probabilidad de que observe varias cosas. Por ejemplo, voy a poner el total ahorita nada más por diversión, ¿ok? Probabilidad de que la variable, la mayúscula, valga 0 o valga 1 o valga 2 o 3 o 4 o 5. Es decir, cualquiera de sus posibilidades. Esta es la probabilidad de la unión de cosas, ¿ok? Esta es la probabilidad de que la variable valga, digamos, 0. Voy a poner aquí entre llaves para que se entienda que es un evento. Unión, la variable valga 1. Unión, la variable valga 2, la variable valga 3, la variable valga 4 y la variable valga 5. ¿Ok? Entonces, noten que es la probabilidad de la unión de un montón de cosas. Son ajenos, porque no puedo ver 0 soles y al mismo tiempo ver un sol. Eso no tiene sentido. Entonces, tampoco puedo ver un sol y al mismo tiempo ver 5 soles. No es factible, ¿ok? Si el conteo total de soles es 1, no puede haber otro conteo. No puede haber 0, no puede haber 2, no puede haber 3, ¿sí? Porque el resto ya está definido en el número de águilas observadas. Entonces, son eventos ajenos, por lo tanto, la probabilidad de estos eventos es la suma de sus probabilidades. Pues lo voy a expresar aquí como una suma. La suma, las probabilidades de que X sea igual a X minúscula para X igual a 0 hasta el número 5, ¿ok? Recuerden que esto de sus clases de cálculo, bueno, pues nada más es la probabilidad de que X sea igual a 0 más la probabilidad de que X sea igual a 1 más todas las demás hasta las probabilidades de que X sea igual a 5. ¿Ok? Este formato de suma lo único que me hace es resumirme una suma donde puedo variar un único valor que es este. Por eso es importante tenerlo en términos de una función. Nos ayudará mucho cuando necesitemos hacer esas cosas. ¿Ok? ¿Y esto cuánto da? Esto sería entonces la suma de las funciones que yo escribí ayer allá arriba, desde 0 hasta 5 de las combinaciones de 5 en X por P a la X
por 1 menos P a la 5 menos X. ¿Ok? Ahí está esa cuenta. ¿Ok? Entonces, pues ahora lo que toca es utilizar el teorema del binomio. Teorema de binomio que vieron en sus cursos de álgebra superior 1 y 2, sobre la expansión binomial de cualquier cosa, ¿ok? Y si se dan cuenta, aquí está expresado exactamente el valor de un binomio, tal cual como en el teorema del binomio, y ese binomio sería P, que es el primer valor que está aquí, más 1 menos P, que es el segundo valor que está aquí, y todo eso elevado a la 5, ¿ok? Recuerden eso. A más B a la N es igual a la suma desde, voy a poner otra variable, ¿ok? I igual a 0 hasta N, ¿ok? De las combinaciones de I en N, multiplicado por A a la I por B a la N menos I, ¿ok? Ese es el teorema del binomio, y si se dan cuenta, está igualito, aquí está. Solo que N es igual a 5 y, bueno, la I es la variable que toma los mismos valores. A es igual a P y B es igual a 1 menos P. El mismo teorema del binomio que vieron en álgebra superior. E inclusive este teorema se ve desde prepa, ¿no? Es un teorema muy utilizado para elevar cosas al cuadrado, al cubo y así. Entonces, bueno, regresando a esto, bueno, esta suma pues me va a dar P más 1 menos P a la 5. Se simplifica fácil. Esta P y esta P tienen signos opuestos. Me queda 1 elevado a la 5 y esto es igual a 1. Lo cual tiene mucho sentido porque en realidad esto es la probabilidad de que pase algo. Observe 0 soles, 1 sol, 2 soles, 3 soles, 4 soles, 5 soles. No hay más opciones, ¿cierto? Entonces, tiene mucho sentido porque esto es de hecho igual a la probabilidad de observar cualquier cosa en omega, ¿ok? La probabilidad de omega es igual a 1, entonces parece que hicimos las cosas bastante bien, solo es una observación de que en realidad tiene sentido cómo estamos calculando la situación, ¿vale? Ok, ¿dudas con esto? Todo bien, gracias. La siguiente clase, como les digo, van a ser puras dudas de la guía y después de eso voy a definir lo que es una variable aleatoria, pero esencialmente ya lo hemos estado utilizando, ¿ok? Es una especie de traducción del espacio muestral a un experimento que a nosotros nos interese. Entonces, el espacio muestral, pues bueno, es cualquiera de estos dos que, bueno, resultó muy complicado de acá, pues se simplificó un poco, pero bueno, aquí está algo bastante complicado. Y el experimento solamente nos interesaba cuántos soles salían en total, ¿ok? Sin orden, sin conjuntos que estén intersectando tantos, y lo hicimos una traducción hacia solamente esto, ¿ok? Una variable que me diera un número específico. Calculamos las probabilidades e incluso pudimos calcular una función que me diera las probabilidades sobre todos los números que podía llegar a dar esa variable. ¿Ok? Y esta función, bueno, aquí la expresamos, nos quedamos con ella y podemos calcular probabilidades de lo que sea respecto a esta variable X mayúscula utilizando estas propiedades. ¿Ok? Por ejemplo, yo podría calcular la probabilidad de que el número de soles sea un número par, sumando la probabilidad de que valga 0, 2 y 4. Entonces nada más me quedo con esas probabilidades 0, 2 y 4 que están aquí. La sumo así como sumé esta parte y me quedo con un pedazo y calculo esa probabilidad. ¿Ok? Eso es algo que nosotros podemos hacer gracias a que ahora tenemos todos los puntos. Y puedo calcular la probabilidad de que valga 0, de que valga 3, de que valga 4, de que valga lo que sea. ¿Ok? Incluso podría calcular la probabilidad de que fuera mayor a 2 y sumo nada más estos 3 de aquí. ¿Ok? En la suma que tengo de este lado. O la probabilidad de que sea menor a tantos y cosas así. El caso es que tengo muchas posibilidades para trabajar con eso, ¿vale? Bueno, si no hay más dudas, pues con eso terminamos por hoy, chicos. Nos vemos el próximo lunes. Que pasen buen fin de semana. Recuerden que el lunes puras dudas, ¿ok?